Personas. Existen dos tipos de personas, las naturales y jurídicas, es decir, los seres humanos, personas físicas o jurídicas, morales. Las personas naturales, que son seres humanos, hombre o mujer, tienen derechos y obligaciones, así también los derechos que tienen y las obligaciones que tienen están encontradas en la Constitución mexicana. Las personas jurídicas se componen de la unión de dos o más. Son capaces de ejercer derechos y contraer y de ser representadas judicial y extrajudicial. Tienen facultades y deberes. Atraviesan por varias etapas, teóricas o prácticas. Puede ser o no puede ser con fin de lucro. Son instituciones o organizaciones o empresas. Hay diferentes tipos. El derecho público, que representan las entidades del Estado y velan por los intereses. Derecho privado, intereses particulares regulados por Código de Comercios. Algunos ejemplos serían las marcas que son como Ford, Honda, Huawei, Samsung, Microsoft, Greenspace, Santander, BBVA, HSBC, entre otras. Personas. Existen dos tipos de persona física. Atributos. Es la denominación o razón social que reciben las personas morales o sirve para distinguirlas. Se regulan en el Código Civil Federal de México. 1. Nombre, pila o apellido, como por ejemplo David Hernández. Domicilio. Uno o más domicilio puede tener. Esto se establece en el artículo 29 del Código Civil. 3. Estado civil. Relación jurídica en la persona con su familia o sus miembros. 4. Capacidad. Apto y adecuado para los derechos y obligaciones. 5. Patrimonio. Todo lo que una persona tiene o debe, por decir sus propiedades, sus casas, sus autos y también incluyen sus deudas. 6. Nacionalidad. Sometido a una persona o a un ordenamiento jurídico, por decir nacionalidad mexicana, nacionalidad estadounidense, nacionalidad española, entre otras. 7. Personalidad jurídica. Reconocimiento para asumir una actividad o una obligación. 8. Capacidad jurídica. Adquirir o contraer obligaciones sin autorización por alguien más por sí mismo. Es decir, que tienes que adquirir o contraer especialmente por ti mismo, que sea tu decisión. 9. Capacidad legal. Ser titular de derechos y obligaciones. Persona moral. Existe, pero no es una persona física, es una institución creada por una o más personas para cumplir un objeto social, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, con o sin fines de lucro. Su forma de creación se contribuye mediante un acto jurídico de una autoridad certificada de una firma electrónica. Tiene que tener el poder general de representante legal para actos de dominio y o administración. Tiene que tener una acta constitutiva de la persona moral. Tiene que tener original o copia del certificado de identificación oficial. Además de los requisitos, se deberá contar con la siguiente información para realizar el alta como empresa, que son denominación o razón social, régimen de capital, fecha de constitución e inicio de operaciones, nacionalidad, registro de domicilio fiscal o domicilio, datos del representante legal, registro federal del contribuyente, RFC, datos del documento protocolizado donde se incide que es el representante legal, definir su actividad o actividades económicas junto con sus porcentajes de ingreso, conocer cómo va a realizar la nueva persona moral sus actividades, por cuenta propia, fideicomiso o asociación, definir cómo se va a calcular el impuesto sobre la renta ISR, si se coeficiente de utilidad o acumulación de ingresos, especificar si contará con trabajadores o no, y el RFC de las acciones. La clasificación de personas morales. Pueden dividirse en varios grupos. Algunos de estos son
con o sin fines de lucro, sociedad anónima, sociedad de nombre colectivo, sociedad de comandita simple, sociedad de comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad cooperativista, sin fines de lucro, sociedad civil, asociación civil, entre otras. Bueno, principalmente se refieren a las que son sin fines de lucro, son aquellas personas que son morales, que tienen como finalidad de obtener ganancias a cambio de un bien o servicio, producto o como las industrias comerciales, financieras, entre otras. La sociedad anónima son aquellas sociedades mercantiles cuyos titulares lo son en virtud de una participación en el capital social a través de los títulos o acciones. Las acciones pueden diferenciarse entre sí por su distinto valor nominal o por sus diferentes privilegios. La sociedad de nombre colectivo es aquella que existe bajo una denominación social en la que otros socios corresponden de manera sólida, subsidiaria e ilimitadamente en las obligaciones sociales. La sociedad comandita simple es la sociedad con razón social y capital social representada por partes sociales, nominativas, suscritas por uno o más socios comanditos que corresponden de las obligaciones sociales de una manera subsidiaria, sólida e ilimitada de uno o más socios comanditos. La sociedad de comandita por acciones es aquella a la cual uno o varios socios comanditos responden en la forma subsidiaria, ilimitada y solidaria para las obligaciones sociales, y uno o varios socios comanditos responden en forma subsidiaria, limitada y solidaria por las obligaciones sociales. La sociedad de responsabilidad limitada es la sociedad mercantil en la que el capital social está dividido en cuotas sociales de distintos o igual valor, llamadas participaciones sociales, en las que las responsabilidades de los socios se circunscriben exclusivamente al capital aportado por cada uno. Las sociedades cooperativas es una sociedad mercantil con denominación de capital variable, fundacional, representado por certificados de aportaciones nominativos, suscritas o cooperativas que responden ilimitadamente, salvo responsabilidad suplementada, cuya actividad se desarrolla en su beneficio. Las que son sin fines de lucro son aquellas personas morales que no tienen como finalidad obtener utilidades directas por el servicio que brindan, como por ejemplo las empresas dedicadas a la labor social. La sociedad civil, con concepto de la ciencia política, designa la diversidad de las personas con categoría de ciudadanos que actúan generalmente de manera colectiva para tomar decisiones en el ámbito público. Asociación civil es aquella entidad privada sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica plena integrada por personas físicas para el cumplimiento de fines culturales, educativos, de divulgación, deportivos o de índole similar. El objetivo es fomentar entre los socios y terceros alguna sociedad. El objetivo de las personas morales es la formación de una sociedad, empresa u organización o asociación de un nombre colectivo en la modalidad de comandita simple, responsabilidad limitada, anónima, de derecho, de bien público, etc. Asimismo, la ley les confiere a estas personas una capacidad jurídica para contraer derechos y obligaciones. En el caso de las personas físicas, la responsabilidad será individual. Las personas morales, en cambio, responderán en forma colectiva en base de la escritura creada, aunque al mismo tiempo podrán existir determinadas responsabilidades individuales de cada socio integrante de ciertas circunstancias. El domicilio de la persona moral se encuentra en el artículo 33, el cual establece las personas morales tienen su domicilio en lugar donde se haya establecida su administración. Las que tengan su administración fuera del Distrito Federal, pero que ejerce actos jurídicos dentro de su circunscripción, se considerará domiciliadas en este lugar, en cuanto a todo lo que estos actos se refiera. Las sucursales que operen en lugares distintos en donde radica la casa matriz tendrán su domicilio en este lugar para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales. Las personas morales también tienen representación legal, en las cuales
Solo pueden acudir al juicio por conducto de los funcionarios o representantes que afecten o fijen las leyes. La legitimación en este es un presupuesto procesal que puede examinarse de cualquier momento del juicio, aun de oficio o de instancia, de cualquiera de las partes, de ser un orden público que se refiere a la aptitud de tener a la persona o personas, físicas o morales, de actuar en el proceso, que sea quien conforme a la ley le complete hacerlo, ya sea como actor, demandado o tercero, es decir, la situación en que se encuentra una persona respecto a determinado acto o situación jurídica, para que el efecto de poder ejecutar legalmente aquel o de intervenir ésta.